Hola, mis queridos niños de sexto, bienvenidos. Hoy, en esta mañana, los saludo con mucho cariño y bueno, pues vamos a aprender algo nuevo, algo diferente. En el transcurso de todos estos días, hemos estado aprendiendo lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero hoy vamos a aprender algo diferente. ¿Qué son los libros sapienciales? Bueno, pues sabemos que la Biblia está conformada por muchos libros y que cada uno de ellos tiene la hermosura de darnos sabiduría. Y estos libros no son excepción, ¿sí? Cada uno de estos libros, como es sabiduría, proverbios y los salmos, nos enseñan la sabiduría de Dios. ¿Quién los escribió? Bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco en el camino de qué se trata cada uno de estos libros. Resulta que los libros de proverbios son dichos y refranes en los cuales Dios se manifiesta a su pueblo para mostrar la salvación. En esos libros vienen reflexiones y la prudencia de Salomón. ¿Quién era Salomón? Bueno, Salomón era el hijo de David y él le pidió a Dios el don de la sabiduría. Dicen que ese don de la sabiduría cualquiera lo podemos obtener. ¿Cómo creen ustedes, chicos, que podemos obtener ese don? Por medio de la oración. Por medio de la oración y de todo lo que Dios nos da, todos los dones, es porque se los solicitamos, se los pedimos. Bueno, pues Salomón, además de estos libros que colaboró, también tenía el libro de la sabiduría. Él fue el quien aportó todas esas historias hermosas en las cuales Dios se les regaló al pueblo. ¿Para qué? Para que entendamos una forma correcta que nos va a llevar a su reino. Luego tenemos los salmos. ¿Qué son los salmos? Es un libro precioso en el cual nosotros vamos a alabar a Dios. Cada uno de los salmos son alabanzas, son cantos en los cuales hacemos una alabanza a nuestro Creador. Todos ellos conforman los libros sapienciales. Esa es una cápsula que vamos a aprender de momento y pasaremos ahorita a lo que son los profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta son personas llamadas por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué las manda Dios? Bueno, pues para recordarnos la alianza que tiene con nosotros. Esos son los profetas. Hubo muchos profetas como Jeremías, Isaías, Zacarías, Ezequiel. En este momento vamos a ver una historia de un gran profeta. Pongamos atención porque vamos a hacer algunas preguntas. Ezequiel, Abdías, Habacuc. ¿Qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requeriría que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos si simplemente confesaban y cambiaban su camino.
Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, esos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron, esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio. En una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Hola, bueno, pues ¿qué les pareció este video? Espero que les haya dejado mucho, que hayan aprendido, porque bueno, nuestra tarea se va a tratar precisamente de este profeta. Vamos a hacer en su cuaderno de religión un resumen de lo que aprendimos de este profeta, en el cual incluya por qué pensamos que era elegido de Dios, también cómo aprendo yo la obediencia y número 3, cómo Dios se manifestó con él. Esas son las 3 alternativas que debemos de poner ahí en nuestra tarea, en este resumen. Y bueno, esas son las tareas. Otra tarea, chicos, que vamos a hacer es, van a ubicar en su casa, que espero que tengan ahí una agendita o un calendario, en el cual van a poner el viernes último de cada mes. ¿Qué pasa el viernes último de cada mes? Ya sé lo que están pensando, pero no es el consejo técnico.
Bueno, como vamos a tener tiempo de hacerlo, este viernes último de cada mes vamos a pensar en alguna persona de nuestra comunidad. ¿Qué es nuestra comunidad? Bueno, pues donde nos congregamos, ya sea la iglesia o ya sea algún vecino, algún amiguito, algún compañero de clase, que veamos que tiene alguna necesidad. Ahorita hay mucha necesidad. ¿De qué? De oración, de palabra, de consideración. Mucha gente ha perdido mucha familia, ha habido enfermedad. Entonces estoy segura que van a encontrar a esa persona de su comunidad a la cual podemos ayudar. ¿Y cómo la vamos a ayudar? Bueno, pues precisamente con ese tema que acabamos de ver tan bonito de los proverbios. Vamos a pensar en esa persona y vamos a leer una cita de proverbios. Esa cita Dios va a manifestarse para que sepamos qué hacer con nuestra persona elegida para ayudarlo. Esa será nuestra tarea. Es un placer estar con ustedes y esperamos vernos en la próxima. Dios los bendiga. Adiós.